Sarah Ferguson rompe su silencio. La supuesta alianza secreta entre Meghan Markle y el príncipe Andrew, que sacude la monarquía. Durante décadas, Sarah Ferguson, la duquesa de York, ha sido considerada la comodín de la familia real británica. Demasiado conectada para ser ignorada, demasiado impredecible para ser confiable. Su vida pública ha estado marcada por controversias, errores expuestos y escándalos que ella misma no siempre provocó, pero que siempre la envolvieron. Sin embargo, en noviembre de 2025, Ferguson decidió romper un silencio que llevaba años guardando. Y sus declaraciones podrían reescribir lo que creíamos saber sobre la familia real. En una aparición inesperada, desde la discreta privacidad de un townhouse en Mayfair, Sarah habló sin abogados, sin guión oficial y con un tono claramente personal y desafiante. La duquesa dejó claro que ya no estaba dispuesta a mantener secretos que no le pertenecían. Lo que reveló sacudió los cimientos de la monarquía. Según su testimonio, existe un acuerdo secreto entre Meghan Markle y el príncipe Andrew, un pacto que se había mantenido oculto a la opinión pública durante años. Sarah Ferguson afirma que, tras la desastrosa entrevista de Andrew en 2019, para la BBC, conocida como Newsnight, Meghan Markle se acercó al príncipe de manera discreta. La entrevista de Andrew, que buscaba calmar la indignación pública por su vinculación con Jeffrey Epstein, tuvo el efecto contrario. Terminó con su función pública suspendida y lo dejó aislado dentro de la misma familia que lo había protegido hasta cierto punto. Según Ferguson, Meghan percibió en ese momento una oportunidad. Andrew no era simplemente un miembro caído en desgracia de la familia real. Era alguien que conocía la maquinaria del palacio, sabía quién detentaba el poder, cuáles eran los puntos débiles de la institución y cómo se tomaban realmente las decisiones tras puertas cerradas. Para Meghan, su conocimiento y posición eran una ventaja estratégica que podía utilizarse si se presentaba la ocasión. El pacto descrito por Sarah Ferguson era, en apariencia, sencillo pero de alcance potencialmente peligroso. Meghan habría ofrecido a Andrew aquello que más necesitaba: simpatía pública, apoyo selectivo de los medios y acceso a su red de aliados influyentes. A cambio, Andrew proporcionaba información crucial sobre el funcionamiento interno del palacio, tensiones familiares y detalles contextuales que podrían ser utilizados si surgiera la necesidad. Lo que comenzó como una especie de intercambio de información, según Ferguson, evolucionó hacia una coordinación más estructurada. Ferguson asegura que al principio ignoró las señales, pero con el tiempo los patrones se hicieron evidentes. Conversaciones que se interrumpían al entrar ella en una habitación, cambios notorios en la actitud de Andrew cuando se mencionaba el nombre de Meghan. La confirmación llegó a principios de 2020, semanas antes de que Meghan y Harry anunciaran su decisión de apartarse de sus deberes reales, cuando Andrew viajó a Canadá bajo la supuesta excusa de tomar distancia de la prensa. Según Ferguson, el verdadero motivo fue una reunión privada con Meghan, en una residencia aislada de la isla de Vancouver. Para comprender el origen y las implicaciones de este supuesto pacto, es necesario retroceder a noviembre de 2019, cuando Andrew protagonizó una de las entrevistas más desastrosas de la historia reciente de la monarquía británica. Su intento de redimirse ante la opinión pública fracasó estrepitosamente. No mostró remordimiento aparente, ofreció explicaciones extrañas y poco convincentes, y cada respuesta generaba más controversia. El resultado fue inmediato. Andrew se retiró de sus funciones públicas, perdió patrocinadores y se convirtió en un riesgo dentro de la familia. Paralelamente, Meghan Markle enfrentaba sus propios desafíos. Constantemente atacada por la prensa y cada vez más aislada dentro del palacio, ya contemplaba junto a Harry la posibilidad de distanciarse de la familia real. En ese contexto, según Ferguson, Meghan comprendió que la caída de Andrew podía ser útil. Un hombre herido, marginado y resentido con la institución era un aliado potencialmente valioso. La primera aproximación no fue directa, sino a través de intermediarios cercanos a Andrew.
transmitiendo mensajes cuidadosos y empáticos que reconocían injusticias compartidas dentro del palacio. Con el tiempo, estas comunicaciones evolucionaron de simples gestos de simpatía a conversaciones tácticas sobre las debilidades del palacio, tensiones internas y lealtades cambiantes. Incluso comparaban cómo los comunicados públicos eran recibidos y cómo moldear la cobertura mediática sin dejar huellas visibles. La interacción pasó de lo emocional a lo estratégico. Ya no se trataba de desahogo, sino de posicionamiento. El timing de Sarah Ferguson para revelar esta información no fue accidental. Los intentos de Andrew por rehabilitar su imagen han fracasado repetidamente, mientras que la relación de Meghan con la familia real permanece fragmentada, pese a rumores ocasionales de acercamiento. Según Ferguson, el silencio comenzó a sentirse irresponsable, especialmente considerando el riesgo de que sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenie, pudieran verse involucradas en una situación fuera de control. Ferguson optó por hablar desde la sinceridad y la experiencia. Con casi 4 décadas dentro de la vida real, conoce el impacto de los secretos y las manipulaciones. Ha sido públicamente humillada, marginada en privado y subestimada una y otra vez. Quienes la conocen bien aseguran que no es imprudente con la verdad. Sus palabras buscan, más que escándalo, exponer dinámicas que podrían afectar la percepción pública y la confianza en la monarquía. La reacción oficial fue inmediata. Fuentes del palacio calificaron las declaraciones de Ferguson como exageradas, emocionalmente inestables y carentes de fundamento. La estrategia de siempre: desacreditar al mensajero, contener la narrativa y avanzar. Sin embargo, lo que hace que esta revelación sea inquietante no es solo la supuesta alianza entre Meghan y Andrew, sino lo que implica sobre la monarquía moderna. Si miembros marginados o desprestigiados pueden colaborar en secreto, los antiguos supuestos de lealtad y control absoluto se ven erosionados. El poder ya no depende exclusivamente del título, y la información fluye de manera diferente. La existencia de este pacto, real o no, plantea interrogantes fundamentales. ¿Cuál era el objetivo de Meghan al buscar información de Andrew? Si su intención era distanciarse de la institución, ¿valía la pena asumir riesgos estratégicos con un miembro polémico y cuestionado de la familia real? Lo cierto es que, aunque las pruebas completas de la alianza puedan ser difíciles de obtener, la percepción de que tal acuerdo podría existir ya contribuye a profundizar la desconfianza pública hacia la monarquía. Sarah Ferguson no solo ha roto su silencio, ha cuestionado la idea de que la familia real actúa como un bloque unido. Su testimonio sugiere que los antiguos esquemas de control y lealtad se han transformado y que, en la actualidad, incluso los miembros más desprestigiados pueden influir y alterar la dinámica del poder desde posiciones aparentemente marginales. El encuentro discreto en Canadá marcó un antes y un después en la relación entre el príncipe Andrew y Meghan Markle. El viaje de Andrew se organizó con un cuidado inusitado. Ningún patrón de desplazamiento público, ningún itinerario previsible. Se alojó en propiedades privadas vinculadas a contactos mutuos, lejos del ojo público, asegurando privacidad absoluta. La reunión con Meghan tuvo lugar en un lugar cuidadosamente escogido, apartado y controlado, donde cualquier conversación podría mantenerse fuera del alcance de la prensa. Según fuentes cercanas a Sarah Ferguson, este encuentro impulsó la relación a una fase completamente nueva. 3 áreas principales de acuerdo surgieron de ese contacto inicial. La primera, y quizás más evidente, fue la protección mutua. Ambos se encontraban bajo un escrutinio constante y compartían la sensación de que la institución los había abandonado. Decidieron defenderse mutuamente siempre que surgieran oportunidades. Filtraciones selectivas, apoyo silencioso a través de periodistas aliados, mensajes coordinados y presión sutil sobre medios para suavizar la cobertura cuando era posible. El segundo punto de acuerdo fue el intercambio de información. Andrew, con décadas de conocimiento institucional, conocía cómo se tomaban realmente las decisiones dentro del palacio, dónde existían tensiones y qué tradiciones eran flexibles a pesar de la apariencia rígida. Meghan, por su parte,
Aportaba un conocimiento del ecosistema mediático actual y acceso a plataformas globales que Andrew nunca podría alcanzar por sí mismo. Esta combinación de información y alcance mediático beneficiaba a ambos, pero también elevaba los riesgos. Lo que hacía peligrosa la alianza no era solo la información compartida, sino el poder de influencia que cada parte adquiría sobre la otra. La confianza se volvió transaccional. Cada quien poseía piezas de la historia del otro, y cualquier fallo en esa confianza podía convertir el acuerdo en un arma de doble filo. Este pacto nunca fue formalizado por escrito. No lo necesitaba. Existía como un entendimiento tácito, reforzado a través de acciones y comportamientos más que por contratos o firmas. Por un tiempo, ambos creyeron que esta alianza permanecería invisible. Sin embargo, la realidad demostró lo contrario. Lo que comenzó como un intercambio de información, evolucionó hacia algo mucho más complejo y delicado. Coordinación, influencia y planificación estratégica. El tercer y más inquietante aspecto, según Sarah Ferguson, fue la planificación anticipada. Andrew y Meghan no discutían únicamente hechos pasados. Proyectaban escenarios futuros, posibles crisis, momentos de tensión institucional y oportunidades para ejercer presión o alterar narrativas de manera coordinada. Estas conversaciones no eran emocionales, eran calculadas, estratégicas, fruto de dos personas que se sentían traicionadas por la institución que una vez respetaron. No existía documentación formal, no había contratos ni registros evidentes. La cautela era absoluta, pero el entendimiento estaba presente, basado en el beneficio mutuo y reforzado por la conducta y el tiempo más que por el papel. Lo que ninguno anticipó fue que alguien cercano estaba observando. Alguien que percibió el patrón y entendió el potencial riesgo de la alianza. Sarah Ferguson ha afirmado que su silencio no era cobardía, sino una medida de supervivencia. En aquel momento, su posición dentro del círculo real era delicada. Su estabilidad financiera, su acceso a la familia y, lo más importante, la posición de su hija, dependían de la tolerancia de la familia real. Hablar significaba aislarse. Callar implicaba observar a Andrew adentrarse en alianzas que solo podían terminar mal. Además, también implicaba ser testigo del deterioro silencioso de la institución, consumida por el secreto y la autoprotección. El punto de quiebre, sugiere Sarah, llegó recientemente. Se negó a dar detalles específicos, pero la implicación era clara. El acuerdo había evolucionado. Lo que comenzó como un intercambio de información se transformó en algo más activo. Se estaban trazando planes, se cruzaban líneas, y por primera vez, Sarah temió que las consecuencias recaerían sobre sus hijas. Fue en ese momento cuando el silencio dejó de ser una opción. Para comprender el papel de Meghan en todo esto, según Sarah, es esencial situarse a finales de 2019 y principios de 2020. No se trataba de una mujer que actuara por impulso. Entró en la familia real con optimismo y buena voluntad global, solo para encontrarse sistemáticamente atacada por la prensa británica y cada vez más aislada dentro del palacio. Sus relaciones con miembros senior de la familia estaban tensas. Su esposo, leal, tenía una capacidad limitada de protegerla de la presión institucional, y el mensaje que recibía, sutil pero constante, era que la conformidad importaba más que su bienestar. Meghan siempre ha sido estratégica. Su carrera lo exigía, su ascenso en círculos sociales de élite lo demandaba, y su enfoque hacia la vida real, a pesar de las críticas públicas, demostraba un conocimiento claro de las dinámicas de poder y el manejo mediático. Contactar a Andrew no fue un acto emocional, sino táctico. Lo que necesitaba era apalancamiento, protección, seguro frente a represalias y conocimiento que evitara que el palacio controlara la narrativa una vez decidieran apartarse. Andrew, humillado y enfurecido, estaba en una posición única para proporcionar exactamente eso. Sabía cómo se tomaban realmente las decisiones, cuáles cortesanos tenían influencia real y dónde la presión podía aplicarse sin ser notada. Según Sarah,
La brillantez del enfoque de Meghan residía en su contención. No exigió nada, no amenazó, solo ofreció comprensión donde Andrew no tenía ninguna. Se presentó como otra víctima de la misma maquinaria, otra oveja sacrificable, pero bajo esa empatía estaba la intención clara. Cada conversación servía a un propósito. Cada queja compartida abría la puerta a más revelaciones. Meghan comprendía un principio básico del comportamiento humano. Las personas que se sienten traicionadas quieren hablar, especialmente con alguien que valida su enojo. El encuentro en Vancouver marcó un cambio decisivo. El intercambio de información derivó en coordinación. A comienzos de 2020, Harry y Meghan ultimaban sus planes de salida. El anuncio conmocionaría al mundo y enfurecería al palacio. Pero Meghan sabía que la verdadera batalla comenzaría después. Gestionar las consecuencias requeriría apalancamiento, sincronización y aliados que comprendieran el funcionamiento interno de la institución cuando se sintiera amenazada. Allí es donde Andrew encajaba en la siguiente fase. Mientras la presión pública se desplegaba en los titulares, se tejía una estrategia más silenciosa, basada en el acceso y la influencia discreta. Según Sarah, Andrew aceptó convertirse en un canal de comunicación silencioso. Escucharía más de lo que hablaba, seguiría las reacciones familiares, rumores de pasillo y cambios de humor internos, y transmitiría lo relevante al equipo de Meghan. No todo, solo lo suficiente para ser útil. A cambio, Meghan utilizaría su alcance mediático de forma selectiva. Un titular más suave aquí, un ángulo favorable allá, un pequeño contrapeso cuando la cobertura se volvía especialmente cruel. Era un arreglo frágil, sustentado en el silencio y la sincronización. Si se descubría, confirmaría todas las sospechas de los críticos. Ambos actuarían como desleales y calculadores, dispuestos a manipular la misma institución que les otorgó estatus, dando al palacio razones legítimas para actuar en su contra. Aún así, ambos creyeron que podían manejar el riesgo, que eran más astutos que el sistema, pero subestimaron a Sarah Ferguson. Su motivación no era la venganza ni la relevancia pública, sino la protección. Creía que sus hijas se estaban acercando demasiado a un desastre que se movía lentamente. Cuanto más tiempo Andrew permaneciera involucrado en esta alianza en la sombra, mayor era la probabilidad de que el impacto cayera sobre Beatriz y Eugenie. Y cuando Sarah percibe que su familia está amenazada, la contención desaparece. Lo que comenzó como un acuerdo discreto de protección e intercambio de información, se transformó en un entramado complejo de influencia, coordinación y estrategia silenciosa, con riesgos que amenazaban no solo a los involucrados, sino también a la siguiente generación de la familia real. La historia que revela Sarah Ferguson no es solo un relato de alianzas y secretos. Es una advertencia sobre cómo el poder, la confianza y la supervivencia pueden entrelazarse en las sombras del palacio, con consecuencias imprevisibles para todos los implicados. Lo que hace que el supuesto papel de Meghan sea especialmente relevante no es solo su alcance, sino el marcado contraste con la narrativa pública que ella misma ha proyectado durante años. Meghan Markle se ha presentado consistentemente como una mujer que deseaba servir, que fue empujada fuera de la familia real por la hostilidad y la frialdad institucional, y que solo buscaba paz y privacidad. Sin embargo, si se confirma un acuerdo secreto con el príncipe Andrew, la historia adquiere capas más profundas, mostrando a una figura menos reactiva y más estratégica de lo que hasta ahora se había percibido. Esto no significa que sus dificultades no fueran reales. Dos verdades pueden coexistir. Meghan pudo haber enfrentado prejuicios genuinos y al mismo tiempo haber trabajado tras bambalinas para proteger su posición dentro de la monarquía. Pudo sentirse herida y, sin embargo, jugar a largo plazo, planificando movimientos cuidadosamente calculados. La existencia de un arreglo de este tipo complica la interpretación de su partida. Deja de ser solo un acto de escape y se convierte en un reposicionamiento consciente. Una maniobra que revela la vulnerabilidad institucional del palacio desde adentro. Desde la perspectiva de la familia real, esto constituye un escenario de pesadilla.
No se trata simplemente de dos figuras controvertidas que encuentran puntos en común. Se trata de la exposición de la institución, de la posibilidad de que información sensible fluya más allá de los canales controlados. Andrew, incluso después de retirarse formalmente de sus funciones públicas, permaneció dentro del perímetro familiar. Asistía a reuniones privadas, interactuaba con miembros de la corte y accedía a información relevante sin necesidad de solicitarla formalmente. Temas relacionados con la sucesión, finanzas, estado de salud, tensiones en relaciones familiares y decisiones estratégicas circulaban entre ellos. Ninguno de estos asuntos era clasificado de manera oficial, pero todos eran altamente delicados. En manos equivocadas, incluso los detalles aparentemente mundanos podían convertirse en armas de presión. Lo que alarma más a los asesores del palacio es la habilidad demostrada de Meghan para manipular los medios. Su comprensión del flujo de narrativas, de cómo las historias se propagan y dónde se fijan, le otorga un poder extraordinario. Si contara con información privilegiada, aunque solo fuera parcial, podría anticipar y moldear las respuestas oficiales antes de que se emitieran comunicados, defenderse de manera agresiva o ejercer presión de forma sutil sin que pareciera hacerlo. Además, existe un peligroso precedente. Si se confirma este arreglo, envía un mensaje claro. Los miembros de la familia real que son marginados no pierden poder, simplemente lo redirigen. Demuestra que el aislamiento y la desaprobación pública, herramientas que la monarquía ha utilizado durante generaciones para mantener el control, ya no son suficientes. En un ecosistema mediático global, la influencia no requiere permiso. Futuras generaciones de la familia real, ante conflictos internos, podrían inspirarse en este ejemplo. No esperarían pasivamente ser gestionadas. Construirían alianzas, acumularían ventajas estratégicas y se asegurarían contra la posibilidad de abandono institucional. Esta idea aterroriza a los tradicionalistas más que cualquier escándalo individual. A medida que el escándalo comenzaba a tomar forma, el papel de Andrew también cambió. Según fuentes cercanas, se volvió menos reactivo y más deliberado. Observaba de cerca la cobertura mediática y ajustaba su comportamiento tras la publicación de ciertos reportajes. Su nivel de información parecía imposible de conciliar con su aislamiento oficial, lo que llevó a muchos a concluir que había coordinación detrás de sus acciones. Para la corte, esto no es un simple caos, es una estrategia calculada. El palacio puede negar estas afirmaciones, desacreditar las fuentes o apoyarse en el lenguaje habitual de reclamaciones falsas o imaginaciones problemáticas. Esta estrategia ha funcionado en el pasado, pero ahora las alegaciones tocan demasiados puntos sensibles a la vez: lealtad, seguridad, control y la ilusión de unidad. La posibilidad de que se confirme un pacto secreto entre Andrew y Meghan introduce una incertidumbre que resulta difícil de contener. En un contexto donde el silencio ya no protege, sino que genera sospecha, cada movimiento del palacio debe ser calculado con extrema precisión. Quienes conocen la estrategia de comunicación de Meghan destacan un detalle significativo. Rara vez reacciona de forma impulsiva. Sus negativas son precisas, mesuradas y diseñadas para moldear la narrativa de manera sutil, en lugar de enfrentarse directamente a las acusaciones. Esto indica que, aunque públicamente desestime los reclamos, su equipo los toma muy en serio. En el terreno de la monarquía, donde la estrategia silenciosa puede hablar más que los titulares, esta actitud es un indicador poderoso de su capacidad de maniobra. Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla. Comentadores reales analizan cada palabra pronunciada por Sarah Ferguson, especulando sobre reuniones secretas, mensajes cifrados y las implicaciones para la monarquía. Hashtags y debates globales se multiplican, evidenciando que, aunque el palacio controle los comunicados oficiales, no puede contener instantáneamente la imaginación pública. Una vez que la historia adquiere tracción, su propia dinámica amplifica el impacto de cualquier filtración. Detrás de escena,
Los cortesanos trabajan frenéticamente para evaluar opciones. El control de daños ahora requiere múltiples capas: gestión mediática, consideraciones legales, diplomacia interna y reparación de la reputación a largo plazo. Cada decisión es crítica y el margen de error mínimo. Incluso un desliz en el lenguaje o en la programación de un comunicado puede empeorar la situación. El manual tradicional del palacio: ignorar, negar, retrasar, resulta cada vez menos efectivo en un mundo donde la información se propaga de manera instantánea y el escrutinio es implacable. El rey Carlos III, que ya enfrenta la complejidad de un reinado inicial, se encuentra ante un desafío monumental. Debe mantener la lealtad hacia su hermano mientras protege la posición de su hijo. Debe resguardar la institución mientras gestiona dinámicas familiares explosivas. Cualquier error público podría aumentar las dudas sobre su liderazgo. Sus asesores privados insisten en la necesidad de un relato coordinado que proyecte estabilidad y al mismo tiempo reconozca la realidad lo suficiente para mantener credibilidad. Este acto de equilibrio es delicado y cualquier paso en falso puede ser costoso. Legalmente, las implicaciones también son complejas. Si Andrew compartió información privilegiada, podría estar incumpliendo acuerdos de confidencialidad o compromisos formales. ¿Podría el uso que Meghan hiciera de esos datos, aunque sea indirecto, constituir una violación legal o institucional? Los abogados del palacio examinan cada ángulo con cuidado, conscientes de que cualquier acción podría atraer más escrutinio, mientras que no hacer nada también podría resultar perjudicial. Es un escenario donde todas las opciones son de alto riesgo, y cada decisión está sobredimensionada por la visibilidad pública y la volatilidad de los protagonistas. La revelación de Sarah Ferguson fue súbita y pública. El silencio de Andrew y las negativas calculadas de Meghan son movimientos dentro de un juego de ajedrez fluido y complejo. Cualquier error de cálculo puede dejar a un jugador atrapado. Incluso pequeñas filtraciones, declaraciones informales o grabaciones privadas pueden convertirse en un nuevo escándalo. La consecuencia más inmediata es la erosión de la confianza. Un pacto secreto entre figuras prominentes sacude no solo las relaciones internas, sino también la percepción de la fiabilidad institucional. Cortesanos, personal y socios externos deben reconsiderar lealtades y alianzas, todo bajo la mirada pública. El efecto dominó alcanza incluso al príncipe Harry. Su posición, ya delicada, se complica aún más. Si sabía, aprobó o ignoró el supuesto acuerdo, cambia la forma en que aliados y detractores perciben su juicio, lealtad e influencia. La familia real enfrenta simultáneamente una crisis operacional, reputacional y relacional. La seguridad de la información, la credibilidad institucional, la percepción pública y la cohesión interna están bajo amenaza. La intervención de Sarah, impulsada quizás por instinto maternal, justicia o el deseo de aclarar hechos, genera consecuencias que se extienden mucho más allá de sus intenciones originales. En este tablero, cada movimiento es crucial. La estrategia silenciosa, la comunicación medida y la gestión mediática calculada muestran que, en la monarquía contemporánea, la narrativa ya no está únicamente en manos de la institución, sino también en las de quienes saben jugar con los hilos del poder y la percepción. Y en esa dinámica, la incertidumbre se convierte en la herramienta más peligrosa de todas. El impacto inmediato de las revelaciones de Sarah Ferguson ha obligado al palacio a moverse en territorio desconocido. Lo que antes podía ser contenido mediante la discreción y la autoridad, ahora se ha vuelto un campo donde el control absoluto parece un objetivo inalcanzable. Cada error menor, una frase percibida como defensiva o un momento interpretado como sospechoso, alimenta la especulación pública y prolonga la historia. Los asesores reales y miembros del círculo cercano operan bajo una presión sin precedentes, conscientes de que cualquier paso en falso puede desencadenar una reacción que trascienda rápidamente los muros del palacio. En contraste, la estrategia de Ferguson ha sido deliberada y metódica, manteniendo una visibilidad constante y liberando información de manera selectiva, ha logrado colocar a Andrew y Meghan
en una posición defensiva permanente. Cada nueva entrevista, cada indicio de evidencia, recuerda al público que la situación está lejos de resolverse y que la monarquía no puede simplemente desestimar sus afirmaciones sin arriesgarse a una exposición mayor. Este enfoque ha amplificado tensiones existentes dentro de la familia, obligando a tomar decisiones en condiciones de incertidumbre y bajo un escrutinio público intenso. Para el rey Carlos, los riesgos son especialmente personales. Debe equilibrar su responsabilidad hacia la institución con la gestión de relaciones familiares complejas, tanto con su hermano Andrew como con su hijo Harry. Cada decisión conlleva posibles repercusiones, no solo para los involucrados directamente, sino también para la imagen de la monarquía en su conjunto. Un error podría erosionar la confianza pública, debilitar el apoyo de los leales y dar argumentos a los críticos que sostienen que la familia real está desconectada o carece de disciplina interna. La tarea de Carlos es delicada. Proyectar liderazgo y calma mientras negocia entre transparencia y control, lealtad y responsabilidad. Harry, por su parte, se encuentra en una situación precaria. Si Meghan actuó en coordinación con Andrew sin su conocimiento, esto podría generar tensiones y fracturas en su matrimonio. Si, por el contrario, él estaba al tanto y fue cómplice, se cuestiona la narrativa que él y Meghan han sostenido sobre su retiro de la vida pública y su búsqueda de privacidad. Cualquiera de los escenarios intensifica el escrutinio sobre su papel dentro de un entramado estratégico de influencia familiar, poniendo en evidencia contradicciones y posibles conflictos internos. Las hijas de Andrew, Beatrice y Eugenie, también se ven afectadas por este torbellino. Ambas han trabajado arduamente para consolidar su identidad dentro de la esfera real, distanciándose de controversias pasadas. Sin embargo, las revelaciones de Ferguson amenazan con arrastrarlas nuevamente a los titulares, exponiéndolas a juicios públicos y escrutinios indeseados. Fuentes cercanas indican que las hermanas estarían molestas con su madre por actuar sin advertirlas, lo que habría intensificado tensiones familiares en círculos privados. Esta dinámica no solo refleja conflictos personales, sino que también pone en evidencia cómo las decisiones individuales pueden repercutir en la percepción pública de toda la familia. La reacción del público ha sido, como era de esperar, diversa. Algunos consideran a Sarah una valiente denunciante, que expone engaños y manipulaciones que durante mucho tiempo habían permanecido ocultos. Otros la ven como alguien vengativa o en busca de atención, utilizando la historia para reescribir su propia narrativa o reafirmar su influencia. Muchos observadores muestran fatiga ante el flujo constante de escándalos reales. Estas respuestas polarizadas subrayan un punto crucial. La monarquía ya no puede depender únicamente del secreto y la autoridad para controlar la percepción pública. Las reglas han cambiado. La transparencia, o al menos la apariencia de ella, se ha convertido en un terreno estratégico donde se libra una batalla constante. Un aspecto particularmente relevante de esta crisis es la ruptura de la confianza interna. Si los miembros de la familia son capaces de coordinarse al margen de la institución, se cuestionan décadas de lealtad asumida. Asesores y cortesanos ahora operan en un clima de sospecha creciente, conscientes de que cada conversación, reunión o mensaje informal puede tener consecuencias significativas. Las estructuras tradicionales de control y discreción se muestran debilitadas, y el flujo de información dentro del palacio requiere reconsideración urgente. De cara al futuro cercano, es probable que veamos nuevas revelaciones y maniobras estratégicas. Andrew podría decidir anticiparse liberando información limitada para mitigar daños adicionales. Meghan podría ajustar su postura pública, reconociendo ciertos contactos mientras minimiza su importancia. Sarah, mientras tanto, parece determinada a continuar con su liberación metódica de pruebas, manteniendo su narrativa en el centro del debate y asegurando su influencia sobre el curso de los acontecimientos. Independientemente de estas tácticas, el impacto general en la cohesión y credibilidad de la monarquía ya es profundo. La Casa de Windsor se enfrenta a una realidad en la que la unidad no puede darse por sentada. La lealtad se vuelve condicional,
y hasta los miembros distanciados pueden actuar de maneras que comprometan la institución. La intervención de Sarah Ferguson no solo ha revelado una alianza secreta, sino que ha cuestionado fundamentalmente la percepción de control y fiabilidad que durante décadas ha sustentado la autoridad real. La monarquía puede sobrevivir, pero lo hará en una forma más frágil, vigilada y, sobre todo, impredecible. La gran pregunta ahora es si esta crisis se desvanecerá discretamente, como tantas otras, o si la acción de Ferguson ha alterado de manera permanente la dinámica del poder, el silencio y la estrategia dentro de los muros del palacio. En una era donde la incertidumbre se difunde más rápido que cualquier comunicado oficial, ¿puede la monarquía seguir confiando en la discreción como su defensa más sólida? La respuesta determinará no solo el futuro de sus miembros individuales, sino la percepción pública de la institución durante los años venideros.